Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Comenzamos hablando de Antonio Argüelles, el nadador capitalino de aguas abiertas, que aparte es uno de los mejores del mundo en esta especialidad. Se encuentra muy cerca ya de cumplir el reto de los 7 mares. El capitalino Antonio Argüelles continúa adelante en el camino de conquistar las pruebas Ocean 7, recorrido que consiste en completar 7 nados a través de aguas abiertas, con un grado de dificultad muy elevado. Argüelles, considerado uno de los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo, logró cruzar el pasado fin de semana el estrecho de Cook, ubicado en Nueva Zelanda, prueba que pertenece al Ocean 7, dejando su marca en 6 de los 7 conquistados para completar la hazaña. El capitalino únicamente le restaría recorrer el Canal del Norte, también conocido como Estrecho de Moyle, ubicado entre Irlanda y Escocia. La prueba de 7 mares está conformada por el Estrecho de Gibraltar, Tsugaru, los canales de Catalina, el Canal de la Mancha, Molokai, el Estrecho de Cook y el Canal del Norte. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y un año después de que conquistara el título completo del Consejo Mundial de Boxeo, la capitalina Alejandra "La Tigre" Jiménez tendrá su primera defensa precisamente a este cinturón. Lo hará en la función que se va a realizar el próximo 1 de abril en la plancha del Zócalo capitalino. La capitalina Alejandra "La Tigre" Jiménez realizará en el Zócalo de la Ciudad de México la primera defensa al Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo a un año de que obtuviera el cinturón. La Tigre se mostró muy contenta de poder formar parte del cartel estelar que se presentará el próximo 1 de abril en la plancha del Zócalo capitalino, donde participarán figuras del pugilismo nacional de la talla de Mariana "La Barbie" Juárez, Neri "Panteras" Aguilán, Juan Pablo "Pibi" Romero y Diego "Demoledor" Cruz Jiménez. Alejandra defenderá su título del CMB contra la retadora, la estadounidense Carlette Ewell, que tiene una marca de 16 triunfos, 9 de ellos por nocaut, un empate y 6 derrotas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Los equipos de conjunto de la UNAM aprovecharon la localía en el regional y lograron su calificación para la Universidad 2017. Los equipos de conjunto de la UNAM tuvieron una destacada actuación en la eliminatoria regional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, logrando su clasificación a la Universidad Nacional 2017. Los conjuntos felinos de básquetbol varonil, fútbol femenil y béisbol ganaron uno de los boletos disponibles en la eliminatoria que se llevó a cabo en terrenos de Ciudad Universitaria, y en la que participaron representativos de instituciones de educación superior del Estado de México, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. En básquetbol, la UNAM derrotó en la final a la Universidad La Salle, mientras que en fútbol femenil, las auriazules se impusieron a su similar de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por último, en el Parque de Béisbol de CU, la novena de la UNAM, al mando del manager Ernesto Montero, también logró clasificar a la edición 2017 de la Universidad Nacional. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer se dieron a conocer los horarios y fechas de las semifinales de la Copa MX, que ya lo sabemos, solo quedan equipos sobrevivientes de la primera división. Estará el martes 4 de abril, Monarcas Morelia recibiendo en casa al Cruz Azul a las 7 de la noche, y en la otra llave, Rayados de Monterrey recibirá en el estadio allá en la Sultana del Norte a el Guadalajara. Recordemos que de acuerdo al calendario, una semana después de estos encuentros, entre el 11 y el 12 de abril se tendría que programar la gran final. Sin embargo, debido al paro de los árbitros, en esas fechas se va a programar la jornada que no se jugó y la final de Copa tendrá que ser movida para más adelante. De entrada, entre estos 4 saldrán los 2 finalistas de la denostada Copa MX. Y esta noche aquí en la Ciudad de México, eliminatoria mundialista, el Tri, la selección mexicana de fútbol, enfrenta a Costa Rica al 10 para las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Costa Rica es el líder, así lo dicen los puntos, en el hexagonal final de la CONCACAF. Sin embargo, México no tendría que tener ningún problema para derrotar
a la escuadra tica. La escuadra mexicana, lo recordamos, estuvo concentrada toda la semana en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Así lo pidieron los seleccionados nacionales para estar apartados de todo el bullicio de la capital del país. De allá se trasladarán directamente al Estadio Azteca el día de hoy, mientras que Costa Rica arribó ayer por la noche a la Ciudad de México. Casi no quisieron estar aquí por el tema de la altura, que no les fuera a afectar. Así que hoy por la noche México frente a Costa Rica, su segundo partido de esta, digamos, de esta fase, de esta fecha FIFA. Lo jugarán el próximo martes en Puerto España frente a Trinidad y Tobago. Mañana el equipo mexicano, después del partido, estará viajando precisamente a la nación caribeña. Y ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Se trata de Floyd Mayweather, considerado hoy por hoy el mejor boxeador de la actualidad. Trae un show, de por sí él siempre ha sido muy excéntrico. Ahorita trae esta onda de que se va a enfrentar a un ex luchador o ex peleador de la UFC, de McGregor, Conor McGregor, que es a su vez quien es considerado el mejor en su categoría. En su categoría. Van a pelear arriba de un ring box. La verdad, mucha payasada, mucha propaganda, solo millones y millones de dólares. Y algo que ha caracterizado precisamente a Floyd y que se le ha criticado también mucho, muchos lo admiran, pero muchos le critican, es que es demasiado petulante, siempre está demostrando los billetes y todo. Ve cómo llegó ahora, la última que hizo, cómo llegó a un hotel en Rusia. Pues ni más ni menos que con sus mascotas. O sea, trajo ¿Son sus mascotas? Sí, son suyas. Y al tipo se le antojó así como, ¿no?, fresco, se levantó y dijo, no, pues hoy no voy a sacar a mi French Poodle, se me antoja sacar al tigre. A ver, son dos, no uno, el otro está ahí al fondo, lo vemos ajustado. Dijo, no, yo el French Poodle lo dejo en casa, se me antojó llevarme al tigre. Lo peor es que le permiten en todo el mundo hacer lo que quiere, ¿no? Y así ingresó a un hotel en Rusia, llegó con sus tigres ahí para hacer unas cosas de promoción. Mira, el otro ahí está, el tigrito atrás está chiquito, ahí lo vemos. Así llegó Floyd Mayweather. Que no tardará en haber reacciones por parte de asociaciones protectoras de animales, de este tipo pues de felinos que no pueden tenerse en cautiverio y pues paseando en la sala de un hotel. Esto es lo único que pasa, o sea, ¿para qué lo hace? Pues simplemente para generar llamar más todavía la atención y hacer crecer esta imagen que tiene, ¿no? De excéntrico y único. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Ricardo.